Dicen que hay mentiras tan dulces que pueden matar un amor, sin que nadie dispare un arma. En el verano de 1952, en un pequeño pueblo cerca del mar de Cádiz, dos almas se prometieron el siempre, pero una sola carta bastó para romperlo todo. El reloj de la estación marcaba las 6:15. Un tren de vapor se alejaba lentamente, dejando tras de sí una nube espesa de humo que olía a despedida. Lucía, con su vestido azul y el cabello recogido, sostenía en sus manos una carta que aún no se atrevía a abrir. Miguel se había marchado al servicio militar esa mañana, prometiendo volver antes de Navidad. Pero el viento del andén parecía saber lo que ella aún no entendía: que hay trenes que se van y no regresan nunca. El eco de los pasos se apagó y el silencio llenó el lugar como una niebla invisible. Un anciano vendía flores marchitas en la esquina. El sonido metálico de una moneda fue lo único que interrumpió la quietud. Lucía miró el horizonte. El humo del tren se confundía con el cielo gris. Y sin saber por qué, sintió que algo muy dentro de ella acababa de romperse. En el campamento militar de Granada, Miguel escribía cada noche a la luz de una lámpara de petróleo. Sus manos olían a tinta y a nostalgia. Mi Lucía, comenzaban todas sus cartas. Cuento los días para volver a verte. En cada palabra había una promesa, una esperanza, pero ninguna de esas cartas llegó jamás a su destino. Ramiro, su compañero y amigo de infancia, era el encargado de entregarlas en el pueblo. Durante semanas lo hizo hasta que un día el deseo se mezcló con la envidia. Ramiro amaba en secreto a Lucía desde antes incluso de que ella mirara a Miguel por primera vez. Y un amor herido no necesita una pistola para destruir una vida. Le basta con una mentira. Una tarde, Lucía recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. Olvídame. Ya no eres parte de mi vida. Miguel. El papel tembló entre sus dedos. Su respiración se rompió. Afuera la lluvia comenzó a caer sobre los naranjos. En algún lugar, un gramófono seguía tocando la misma canción de despedida. El mar de Cádiz tenía ese color entre azul y plata que solo aparece cuando el sol se despide. Miguel caminaba solo por la orilla, con el uniforme abierto y la carta número 27 en la mano. Cuando vuelva, todo será diferente. Había escrito la noche anterior, sin saber que aquellas palabras nunca llegarían a Lucía. El viento arrastraba el olor del salitre y el eco de un adiós que aún dolía. Se detuvo frente a las olas y, como quien reza sin fe, susurró: «Te lo prometí, Lucía, regresaré». El mar respondió con un rugido suave, casi humano, como si quisiera guardarle el secreto. Una gaviota cruzó al cielo y por un instante el mundo pareció detenerse. Miguel cerró los ojos y dejó que la brisa le golpeara el rostro.
intentando grabar en su piel el recuerdo de lo que amaba. En algún lugar muy lejos, una campana anunció el fin del día y tal vez el comienzo del olvido. 20 años después, la casa de Lucía era un pequeño museo de silencios. Las cortinas siempre medio cerradas, las flores secas en un jarrón que ya no recordaba el agua, y un tocadiscos antiguo dormido en una esquina. Aquella tarde, buscando algo entre las cajas del desván, Lucía encontró un disco que no recordaba haber visto nunca. En la etiqueta, escrito a mano, solo decía para L. Colocó la aguja con cuidado, el vinilo chirrió y luego una voz. La voz era Miguel, joven, tembloroso, cantando una copla que solía entonar antes de marcharse. Si algún día vuelvo a armar, que el viento te lleve mi nombre. El sonido llenó la habitación como un fantasma amable. Lucía se cubrió la boca con la mano, incapaz de contener las lágrimas. El tiempo se detuvo. El polo bailaba en la luz del atardecer, y el eco de su risa, esa risa que creía perdida, resonó una vez más. Afuera, el mar seguía respirando, como si el pasado hubiera encontrado su camino de regreso. Era una tarde de lluvia fina en el centro de Cádiz. Las calles olían a café recién molido y a recuerdos. Lucía entró al pequeño café de la esquina buscando refugio del viento. No era la primera vez que iba, pero esa tarde algo en el aire la hizo detenerse. En una mesa junto a la ventana, un hombre hojeaba un periódico viejo. Sus manos temblaban ligeramente, como si la memoria pesara demasiado. Miguel levantó la vista justo cuando Lucía bebía su café. Por un segundo el mundo entero pareció encogerse al tamaño de aquella mirada. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Los dos sabían que había algo, una brisa antigua que los envolvía. Ella se sentó en la mesa de al lado, fingiendo leer un libro. Él pidió otra taza, sin saber por qué. El camarero los miró con una sonrisa silenciosa. Tal vez intuían que estaba presenciando un milagro discreto. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles, y quizás también el pasado. El cielo de Cádiz tenía ese gris que anuncia despedidas. La estación, casi vacía, olía a hierro húmedo y a nostalgia. Miguel caminaba con paso lento, apoyándose en un bastón, mirando los rieles como si pudieran devolverle los años perdidos. En sus manos, una caja de madera con cartas amarillentas. Las suyas, las que Ramiro nunca entregó. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo su corazón latía como la primera vez que la vio. Lucía apareció al final del andén, con un abrigo claro y un pañuelo azul. No corrieron el uno hacia el otro, no hicieron falta palabras. Solo se miraron, dos vidas enteras contenidas en una sola mirada. Miguel le ofreció la caja. «Nunca dejé de escribirte», susurró. Lucía la tomó con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de poder responder. «Y yo nunca dejé de esperarte». Un tren silbó a lo lejos, el último del día. El viento levantó las hojas y el pasado por fin pareció descansar. Cuando el tren partió, solo quedó el eco y dos almas que al fin se perdonaban. Pasaron unos meses. En el pequeño Teatro Municipal de Cádiz se inauguraba una exposición, Cartas que nunca llegaron. En vitrinas de cristal, las cartas de Miguel se alineaban como testigos del tiempo. Lucía, de pie frente a ellas, llevaba un vestido gris perla y una mirada serena. No lloraba, ya no hacía falta.
Azurrado, un joven periodista le preguntó si creía en los milagros. Ella sonrió con una ternura que el tiempo no pudo borrar. No lo sé, dijo, pero sí que las promesas, cuando nacen del alma, siempre encuentran su camino. En el fondo del teatro, un retrato de Miguel, hecho a partir de una vieja fotografía, parecía observarla con la misma calma de aquel último día en la estación. El público aplaudió suavemente. Afuera, el mar golpeaba los morros del puerto como un corazón que todavía recuerda su ritmo. Esa noche, la casa de Lucía estaba en silencio. El tocadisco giraba lentamente, repitiendo la misma canción, Si algún día vuelvo al mar. La luz del farol se filtraba por la ventana y dibujaba sombras suaves en las paredes. Lucía se sentó junto al piano que ya nadie tocaba y abrió una de las cartas. La letra temblorosa de Miguel decía: Si el tiempo nos separa, que el amor nos espere. Cerró los ojos. Afuera, la luna se reflejaba en el mar. En algún lugar, un tren pasaba a lo lejos, con su silbido bajo y prolongado. Lucía sonrió por última vez y susurró: «Cumpliste tu promesa, Miguel». El disco terminó. El silencio llenó la habitación, pero no era un silencio triste. Era la paz después del amor. Dicen que el amor no siempre llega cuando lo esperamos, pero siempre llega a quien no deja de creer. Miguel y Lucía nos enseñaron que la distancia no mata el amor, solo lo pone a prueba. Y cuando el perdón llega, el tiempo se detiene, porque los corazones buenos siempre, de alguna forma, vuelven a encontrarse. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Corazón de Oro, porque aquí, cada historia nos recuerda que la bondad, a veces, también tiene memoria.